Ahora vamos con el tema de utilidades. Para ello debemos tener a la vista nuestra práctica piloto de utilidades que previamente se las envié por Google Drive. Determinar la utilidad global de los trabajadores para el 31 de marzo del 2020, fecha de cierre de la empresa, conociendo la siguiente información del Departamento de Administración. Todos estos montos que les estoy colocando son ficticios, son hipotéticos, es para poderlos manejar más fácil, porque la intención es entender con cualquier monto. Entonces, con un monto más bajo, pues les es más fácil. Entonces, tenemos un cuadro con dos trabajadores, su fecha de ingreso y el salario básico a la fecha de cierre, que es el 31 de marzo del 2020. Información adicional. El trabajador A estuvo de permiso no remunerado desde el 31 de julio del 2019 al 31 de octubre del 2019. El señor B recibió un aumento de sueldo de 5.200 bolívares para ser efectivo a partir del 1 de febrero del 2020. Él mismo disfrutó sus vacaciones correspondientes, recibiendo un bono vacacional de bolívares 89.600. El señor C, fíjense ahora que aparece otro trabajador, se retiró de la empresa el 31 de agosto del 2019, devengando un sueldo básico de bolívares 165.600 mensual. Entonces tenemos tres trabajadores. Los trabajadores A y B recibieron en el mes de septiembre de 2019 un bono de útiles escolares por bolívares 42.500 cada uno para retirarlo en la librería El Rosal. Entonces, aquí tenemos ya un concepto que no es salario. Hay que tener cuidado con lo que no es salario. Artículo 105 de la ley. O, como ya les expliqué, el análisis. Y beneficio líquido de la empresa, 5.400.000. Beneficio líquido es el término que utiliza la ley del trabajo para definir la ganancia, la utilidad del ejercicio. Es lo mismo, cuando usted saca un estado de resultados, dices tú, utilidad del ejercicio, bueno, el término que utiliza la ley del trabajo, beneficio líquido, es lo mismo, se hace la ganancia de la empresa en ese año. Adicionalmente, los trabajadores devengan las siguientes remuneraciones. Tenemos los tres trabajadores, una prima por traslado mensual, prima profesional, indica quiénes son profesionales y unas horas extras con las indicaciones que están acá. Cuando vayamos a calcularlas, nos devolvemos y lo volvemos a leer. Entonces, ya tenemos en general de qué se refiere la práctica. Vamos ahora a comentar la parte teórica de los artículos que ya ustedes se leyeron de utilidades de acuerdo a la ley del trabajo. El artículo 131 de la ley indica, en un resumen, que el patrono está obligado para cada trabajador a cancelarle sus utilidades y que debe ser el equivalente al salario de 30 días como mínimo y un límite máximo de 4 meses. Eso quiere decir que tiene que estar dentro de esos parámetros. Pero si el patrono dice, bueno, pero yo quiero pagar más, siempre que beneficie al trabajador, no hay problema. Pero acá en clase vamos a trabajar exactamente como indica la ley del trabajo para que no se nos disperse tanta información. Además, nos indica ese artículo 131 que cuando el trabajador no hubiese elaborado, perdón, todo el año, entonces esa utilidad se reduce al tiempo que elaboró en ese periodo, porque las utilidades siempre se calculan en función del periodo de la empresa, del ejercicio. ¿Okay? Si empezó, el caso de la práctica, terminó el 31 de marzo del 2020. Entonces, ¿cuándo empezó este ejercicio? El 1 de abril del 2019. Vamos a calcular la utilidad de los trabajadores entre el 1 de abril y el 31 de marzo del 2020. Y cuando el trabajador no laboró tampoco completo en el año porque se retiró antes de terminar el ejercicio, entonces también las utilidades se calculan en función del tiempo que laboró en la empresa. Eso por una parte. Y el artículo 132 indica que el patrono debe cancelar a sus trabajadores dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre de cada año una cantidad equivalente a 30 días de salario, por lo menos. Es decir, que es como un adelanto que le va a dar el patrono a sus trabajadores. Por ejemplo, el caso de la práctica que estamos viendo, que termina el ejercicio el 31 de marzo y empezó el 1 de abril del año 2019. Quiere decir que cuando llegamos a diciembre, tenemos que darle un adelanto. Y la ley señala que los primeros 15 días se lo puede dar el 1 de diciembre, el 8, con tal que sea del 1 al 15. No es que se lo va a dar el 20, el 24, no. En esa fecha es la ley que exige.
Si es así, hay que tener entonces calculado todo lo que él devengó hasta el 30 de noviembre. Hasta allí, todo lo que devengó ese trabajador del 1 de abril del año 2019 hasta el 30 de noviembre. En base a eso es que se calculan sus utilidades. Actualmente, las empresas están calculando las utilidades en base al último salario devengado para beneficiar al trabajador. Pero si cualquier empresa se va a lo que realmente dice la ley, está haciendo lo correcto porque es de acuerdo a la ley. Yo voy a dar la clase en base a la ley porque no tenemos otra base legal actualmente. No ha salido ningún artículo, simplemente que la empresa beneficia al trabajador de esa manera, en base al último salario. Eso tenemos, por un lado, en cuanto a la teoría, para poder entender ahora el cálculo de la práctica. Ahora vamos con la solución de la práctica piloto de utilidades. Comenzamos con el trabajador A. Lo primero que tenemos que hacer es el ejercicio de la empresa, analizarlo. Para las utilidades, el trabajador que se les calcula es en base al ejercicio de la empresa. Este ejercicio termina el 31 de marzo del 2020. ¿Y cuándo empezó? El 1 de abril del año 2019. Entonces vamos a analizar qué devengó el trabajador desde el 1 de abril de 2019 hasta el 31 de marzo del 2020. Haciendo una parada, vamos a decirlo así, el 30 de noviembre del año 2019. ¿Por qué es así? Porque la ley señala en el artículo 132 que el patrono debe darle un adelanto de utilidades en la primera quincena de diciembre. Si es en la primera quincena, cualquier día de la primera quincena, tenemos que hacer un corte hasta el 30 de noviembre, porque puede pagarlo el 1 de diciembre, porque dice primera quincena, cualquier día, como lo dije anteriormente. Entonces, hacemos un corte al 30 de noviembre. ¿Desde dónde va a ser? Desde el 1 de abril, que empezó el ejercicio hasta el 30 de noviembre. Vamos a ver qué devengó ese trabajador en todo ese tiempo. Para ello, nos vamos a analizar el trabajador, que es el primero que vamos a calcular. Comenzamos. ¿Cuál es el sueldo de ese trabajador mensual? 108.600. Tiene una prima por traslado y una prima profesional. Estos son los conceptos que son recurrentes, que todos los meses lo devenga. Eso lo vemos en el enunciado de la práctica. Entonces, su salario normal mensual, la suma de esos tres, aquí tenemos 124.600. Entonces, sacamos la cuenta. Del 1 de abril hasta el 30 de noviembre, ¿cuánto tiempo ha pasado? Contamos, ¿verdad? Ha pasado 8 meses. Usted lo cuenta. 1 de abril, un mes, mayo, 2 meses, y así sucesivamente. Hay 8 meses. Pero en la práctica me indica que él estuvo de permiso no remunerado. Estuvo de permiso no remunerado desde el 1 de julio. Del 1 de julio, agosto, septiembre y octubre. Tuvo 4 meses de permiso no remunerado. Durante esos 4 meses, el trabajador no se le calcula ningún ingreso, nada, porque no estaba en la empresa. Entonces, si tenía 8 meses, que ya lo sacamos la cuenta, le restamos esos 4. ¿Cuántos meses le vamos a calcular de devengado? 4 meses. 8 menos 4, 4 meses. Por eso es que el salario normal que ya calculamos, los 124.600, lo está multiplicando por esos 4 meses. Aquí está el resultado. 498.400 es el neto devengado por ese trabajador en esos 4 meses. Luego, en ese mismo cuadro, en el enunciado, aparece que él devengó unas horas extras en junio. Aquí la estamos agregando. Tenemos que ubicar dónde está junio. Junio está entre el 1 de abril y el 30 de noviembre de 2019. Aquí lo tenemos. Sumamos todos esos dos conceptos, que fue lo que él devengó en ese trayecto. Fíjense que en ese espacio de tiempo, él devengó también una prima de útiles, perdón, un bono de útiles escolares. Eso lo devengó, pero el salario no, por esa razón no lo incluimos. Luego, ese monto es el que le vamos a aplicar los 30 días que señala la ley en el artículo 132. Pero no es que lo vamos a multiplicar por 30. Tenemos que dividir, aquí lo tiene, 30 entre 360 días comerciales.
¿De dónde salen los 360? Multiplique 12 meses que tiene el año por 30 días que tiene cada mes. Entonces nos da 360. 30 entre 360 nos da en porcentaje, en número absoluto y porcentaje, por supuesto. Aquí lo tenemos en número absoluto y en porcentaje. Podemos utilizar cualquiera de las dos maneras, pero si lo utilizamos en números absolutos, usted le va a poner 6 decimales. Si lo colocamos en porcentaje, lo vamos a colocar con 4 decimales. Entonces aquí tenemos el monto que él devengó, los 490.695, lo multiplicamos por ese porcentaje, 8,3334 veces, y nos da como resultado el anticipo de utilidades que ese trabajador devengó. Aquí lo tenemos, ese anticipo. Lo dejamos allí, luego explico cómo lo vamos dónde lo vamos a colocar. Luego, la segunda parte, ya tenemos hasta el 30 de noviembre, pero acuérdense que estamos calculando del 1 de abril hasta el 31 de marzo, todo el ejercicio de la empresa. ¿Qué nos está faltando? Diciembre, enero, febrero y marzo. ¿Cuántos meses hay allí? 4 meses. Por eso es que multiplicamos otra vez el salario normal que nos dio los 124.600 que él devenga todos los meses por los 4 meses restantes. Aquí lo tenemos. Ahora sí sumamos todo lo que él se ganó en el ejercicio, es decir, desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo. Sumamos los 499.695, que fue hasta el 30 de noviembre, más los 4 meses restantes. Entonces, ¿cuánto devengó en todo el ejercicio? 698.095 bolívares. Ese es el total que él se ganó en todo el ejercicio, pero analizado en dos partes. Entonces, con esto ya tenemos el trabajador A. Continuamos con nuestra práctica piloto de utilidades. Aquí ahora vamos a analizar al trabajador B. Pero quiero hacer una acotación. En la anterior, cuando comenté el total de vengado en el ejercicio por el trabajador A, realmente es lo que aparece escrito, que es la suma, 998.095. Tuve ese detalle que lo dije 600 y tanto. Ok, entonces vamos ahora con el trabajador B. Igualmente vamos a analizar o a calcular cuánto devengó él en todo su ejercicio, cuánto devenga él mensual. Pero este señor me indica la práctica que tuvo un aumento de sueldo a partir del 1 de febrero. Entonces, me indica el sueldo mensual al terminar el ejercicio, porque me lo dice la práctica, el 31 de marzo, su sueldo mensual era de 85.200, aquí lo tiene. Tuvo un aumento de 5.200. Lo restamos para saber cuánto ganaba él antes del 1 de febrero, porque ese monto que aparece en la práctica, en el enunciado, me indica que es al 31 de marzo. 85.200. Pero nosotros vamos a calcular desde el 1 de abril al 30 de noviembre. Entonces tenemos que restarle los 5.200 de aumento que estuvieron a partir del 1 de febrero para llegar a su sueldo mensual sin el aumento, 80.000. Por eso que colocamos aquí que vamos a analizar la primera parte, que él ganaba sueldo mensual 80.000, su prima de traslado, su prima profesional, que no tuvieron aumento. Por todo, él devenga todos los meses, devengaba desde el 1 de abril hasta el 30 de noviembre, 96.000 bolívares. ¿Cuántos meses hay allí? 8 meses. ¿Cuáles son esos 8 meses? Del 1 de abril hasta el 30 de noviembre. Lo multiplicamos y aquí tenemos el monto que él devengó en esos 8 meses. También me indica que se ganó unas horas extras de 2.250 en todo el ejercicio de la empresa, en todos los 12 meses, pero distribuido hasta el 30 de noviembre, 1.525, aquí lo estamos colocando. Entonces sumamos los 8 meses que se ganó de su sueldo normal, más las horas extras, aquí tenemos el gran total, 769.525. Ahora sí le aplicamos el porcentaje de 30 días, y aquí tenemos su utilidad, que ya explicamos de dónde sale. Ahora vamos con el complemento, es decir, vamos a calcular desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo. ¿Cuántos meses hay allí? 4 meses. Pero resulta que diciembre y enero estaban a sueldo viejo y febrero y marzo son a sueldo nuevo, porque a 1 de febrero es que le aumentaron.
Entonces el sueldo normal que ya lo calculamos hasta el 30 de noviembre, lo trasladamos acá, no tenemos que volverlo a calcular por los 2 meses. ¿Cuáles 2 meses? Diciembre y enero, acá está. Luego calculamos el nuevo salario normal con su aumento, que me indica la práctica. Mire, al 31 de marzo él ganaba 85.200, ya tiene incluido el aumento que fue el 1 de febrero. Sumamos su sueldo mensual, prima por traslado, prima profesional, tenemos el nuevo salario normal por los 2 meses restantes, que sería febrero y marzo. Aquí está el monto. Luego le agregamos las horas extras, que es el complemento para alcanzar los 2.250 bolívares de todo el ejercicio. Aquí la tenemos, 725 de horas extras. Y me indica la práctica que él devengó un bono vacacional. ¿Y cómo sabemos cuándo le corresponde ese bono vacacional? Bueno, cuando ingresó él a la empresa, él ingresó, vamos a revisarlo, él ingresó a la empresa un 15 de enero. ¿Y dónde podemos ubicar a enero? Enero está entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo, entonces lo tenemos que incluir en el complemento. Aquí tenemos el bono vacacional, porque la ley señala que tiene carácter salarial, también se suma. Ahora sí tenemos todo el devengado del ejercicio, todos esos conceptos, incluyendo lo que devengó hasta el 30 de noviembre, y tenemos el gran resultado en todo el ejercicio de la empresa, es decir, del 1 de abril hasta el 31 de marzo del 2020. Aquí lo tenemos completo. Así de esta manera tenemos ya el trabajador B, el cálculo del trabajador B de su total devengado y su adelanto de utilidades. Ahora el trabajador C. El trabajador C, su sueldo mensual, para igualmente calcular su salario normal, su sueldo mensual, él solamente tiene una prima por traslado, sumamos y llegamos al salario normal. Pero resulta que el trabajador C se retiró de la empresa el 31 de agosto. Entonces la ley señala que hay que calcularle el devengado en el tiempo que estuvo en el ejercicio de la empresa. 1 de abril hasta el 31 de agosto tenemos 5 meses. Entonces ese salario normal lo multiplicamos por 5 meses, que es todo lo que él devengó en el ejercicio. Tenemos nuestro resultado, 838.000. Entonces ya tenemos el monto devengado de cada uno de los trabajadores. Ahora nos vamos al formato de utilidades. La primera columna colocamos los trabajadores A, B, C. La segunda columna, total devengado, que ya lo calculamos en cada uno de ellos. Total devengado de A, B y C, cuando decimos total devengado en ejercicio. Luego, nosotros calculamos el anticipo de utilidades de A y de B. Aquí está la columna anticipo de utilidades. O sea que hasta el momento tenemos solamente total devengado y anticipo de utilidades. Sumamos esas dos columnas y nos vamos al cálculo. Fíjense que el total devengado de los trabajadores en el ejercicio es de 3.090.345. Nos vamos al cálculo. La empresa me indica que la ganancia del ejercicio de la empresa, o sea, beneficio líquido, es de 5.400.000. La ley señala en su artículo 131 que se debe apartar, el patrono debe apartar el 15% de su ganancia. ¿Cuánto va a repartir entre los trabajadores? 810.000 bolívares. Ese monto lo va a dividir entre el total devengado del ejercicio de todos los trabajadores y le va a dar un factor. Aquí está el factor con 6 decimales. Lo multiplicamos por 360 días, que ya sabemos de los días comerciales, y nos da 94,36, o sea que equivale a 94 días, que son los que va a pagar el patrono en todos los 12 meses de su ejercicio. ¿Okay? 94 días. Ahora nos vamos al formato. Ahora sí colocamos factor, lo trasladamos acá. Aquí lo tenemos en números absolutos, puede ser porcentaje. Se lo aplicamos al total devengado, puro totales. Fíjense que no estamos trabajando por cada uno de los trabajadores. Totales, lo multiplicamos y nos da la participación de utilidad. Esto fue el monto total de utilidades de todos los trabajadores. Le restamos el anticipo, que ya se lo dimos en diciembre, y nos da la diferencia que falta por cancelarle cuando termina el ejercicio. Acá está. ¿Cuándo se cancela este monto? En los 2 meses siguientes al cierre del ejercicio. O sea, si cerró el 31 de marzo, se va a cancelar entre
en abril y mayo del 2020, cualquier de esos días. Pero antes de cancelarle, hay que hacerle la retención del INSES, que es el 0,50, y el FAO, que ya sabemos que es el 1%. Se lo restamos a ese complemento y nos da como resultado el neto a pagar a todos los trabajadores por concepto de utilidades. Acá está. Cada vez que el patrono cancela utilidades, tiene que hacer retenciones por obligación. Y ahora la retención del INSEE se le hace a los trabajadores. El patrono no aporta INSEE, ahora es los trabajadores. Acá lo tenemos. Una vez que tenemos ese resultado, nos vamos al correspondiente asiento. Le cargamos a ganancias y pérdidas. Ahora no va a ser gasto de operaciones porque ya se cerró el ejercicio. La subcuenta utilidades, que es el complemento, retenciones por pagar, el INSEE y el FAO, y la diferencia de utilidades por pagar. No se está pagando. Recuerde que estamos al 31 de marzo, el ejercicio cierra cierra el 31 de marzo y lo debe pagar en los 2 meses siguientes. Por eso colocamos utilidades por pagar. Y bueno, a la fecha 31 de marzo, que es el cierre del ejercicio. Con esto damos por terminado la práctica piloto de utilidades completa con todos sus conceptos y sus cálculos.